Vamos a continuar trabajando dentro del campo de los números complejos. Hasta el momento trabajamos con el concepto de número complejo y sus operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y también trabajamos con las potencias de la unidad imaginaria. Todo esto lo hicimos a partir de la forma binómica del número complejo. Sin embargo, existen otras formas de poder representar un número complejo. Y para poder conocerlas, debemos comenzar a trabajar con conceptos nuevos. Cada número complejo, escrito en forma binómica, se describe como z igual a más bi, donde a y b son números reales y a corresponde a la parte real del número complejo y b, como está acompañado del símbolo imaginario, representa justamente a la parte imaginaria. Ahora, cualquier número complejo que está escrito en forma binómica, nosotros lo podemos representar gráficamente. Es decir, que podemos implementar el sistema de coordenadas cartesianas. Por lo tanto, para representar un número complejo, necesitamos justamente dos coordenadas. A partir de ella, podemos representarlo gráficamente. Sobre el eje X marcamos la parte real del número complejo y sobre el eje Y marcamos la parte imaginaria. Entonces, cualquier número complejo puede representarse mediante una flecha. Esa flecha es denominada vector. Ese vector, si ustedes recuerdan algunas de las propiedades, todo vector tiene un origen y tiene un extremo. Bien, en este caso, cada vez que graficamos o representamos gráficamente un número complejo, va a quedar compuesto sobre el eje X, la parte real, como habíamos dicho, que la llamamos A, y sobre el eje Y va a quedar representada la parte imaginaria. Cuando unimos las coordenadas, tanto de la parte real como de la parte imaginaria, ese punto representa justamente al número complejo. Ahora, desde el origen de coordenadas, desde el punto 0, 0, vamos a trazar un vector justamente hasta ese punto. Entonces, cualquier número complejo se puede representar mediante un vector, donde la parte real se ubica sobre el eje X y la parte imaginaria se ubica sobre el eje Y. Veamos algunos ejemplos. Si quiero representar gráficamente Z1 igual a menos 1 más 2i, y entonces, ¿qué hacemos? Menos 1 es la parte real y 2 sería la parte imaginaria. Entonces, desde menos 1, que sería la parte real, voy hasta 2, que es la parte imaginaria. Desde el origen de coordenadas hasta ese punto, lo que voy a hacer es trazar el vector. Esa representación es la representación del número complejo. Lo mismo pasa con Z2. Menos 2 es la parte real, menos 3i es la parte imaginaria, entonces me voy a ubicar desde menos 2, que es la parte real, y voy a ir hasta menos 3, que es la parte imaginaria. Nuevamente, desde el origen, trazo el vector hasta dicho punto. Si probamos, por ejemplo, con Z4, como solamente tiene parte real y es menos 5, voy a llegar hasta menos 5 y como no tiene parte imaginaria, el vector va a salir desde el origen de coordenadas y me va a quedar trazado de esta manera. Sin embargo, o sea, me va a quedar trazado sobre el eje real, justamente porque solo tiene parte real. Sin embargo, el Z5 solo tiene parte imaginaria, es 3i. Entonces, lo que voy a hacer es marcar sobre el eje imaginario hasta el punto 3. Entonces, desde el origen de coordenadas hasta el punto 3, ese va a ser el vector que representa a Z5. Recordemos que un sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí?, al estar dividido en 4 partes, queda representado mediante 4 cuadrantes. Este es el primer cuadrante, el segundo cuadrante es donde está Z1, el tercer cuadrante es donde se encuentra Z2 y el cuarto cuadrante es donde se encuentra Z3. Entonces, una vez que supimos identificar cómo representar gráficamente a un número complejo, la idea es poder ver qué es lo que podemos obtener a partir de esa gráfica.
A partir de la representación gráfica de un número completo. A partir de ella, como bien dijimos anteriormente, encontramos un vector. Ahora, ese vector, ¿qué características tiene? Si nos ponemos a repasar algunos conceptos de física, habrán visto en los años anteriores que los vectores tienen longitud, o sea que tienen un principio y un final, que esa longitud es conocida también como el módulo de un vector, tienen sentido y dirección, y también tienen un ángulo, conocido en este caso como argumento. Ese ángulo, ¿dónde se forma? Se forma siempre desde el eje X positivo hasta el vector construido. Entonces, ¿para qué queremos recordar esto? Justamente porque a partir de la representación gráfica y de poder conocer estos elementos que tiene un vector, podemos encontrar que un número complejo se puede escribir de otras formas diferentes, además de la forma binómica. Y esas formas son conocidas como la forma polar y la forma trigonométrica. Para representar un número complejo, z, en forma polar y en forma trigonométrica, lo que debemos identificar de ese vector justamente es su longitud, o el módulo, y el argumento, o sea, qué ángulo es el que forma justamente el vector con el que estamos trabajando. Como bien dijimos, el módulo se refiere a la longitud del vector que lo representa en el plano y el argumento se refiere al ángulo que forma siempre con el eje horizontal. En este caso sería el eje X. Entonces, si quisiéramos representar cualquier número complejo, obtendríamos esta representación. Nosotros sabemos que en el eje horizontal, ¿sí?, se ubica la parte real y en el eje vertical se ubica la parte imaginaria. A la parte real la llamamos A y a la parte imaginaria la llamamos B. Entonces, si yo trazo un vector con coordenadas AB, como tenemos acá, ese vector, ¿sí?, me va a construir justamente con dichas coordenadas un triángulo rectángulo. A partir de ese triángulo rectángulo, nosotros podemos identificar varias cosas. El vector, propiamente dicho, ¿sí?, tiene una longitud, es decir, que como tiene un inicio y tiene un fin, yo puedo calcular cuál es esa longitud. Bueno, a esa longitud, como dijimos anteriormente, la llamábamos módulo de z y queda representada mediante esta expresión. Ahora bien, ¿cómo hacemos para calcular la longitud del vector? Muy fácil. Si tenemos un triángulo rectángulo, podemos utilizar las propiedades vistas anteriormente. Por ejemplo, para hallar el módulo de z, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras que decía que la hipotenusa elevada al cuadrado, que en este caso la hipotenusa es el vector, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Mi cateto 1 es llamado A, que sería la parte real del número complejo, y el otro cateto es llamado B, que sería la parte imaginaria. Entonces, si el cuadrado de la hipotenusa despejamos, nos va a quedar justamente esta fórmula, que es extraída a partir del teorema de Pitágoras, para poder calcular la longitud del vector. Es decir, que la longitud o el módulo de z va a ser igual a la raíz cuadrada de a elevado al cuadrado, recuerden que a es la parte real del número complejo, más b elevado al cuadrado, siendo b la parte imaginaria. Ahora, una vez que encontramos el módulo o la longitud del vector aplicando el teorema de Pitágoras, también podemos identificar que este vector tiene una cierta dirección, un cierto sentido. Y esa dirección me lo da justamente el ángulo, que en este caso lo llamamos alfa. Ese ángulo que también queda formado desde el eje X positivo, ¿sí?, hasta el vector. Fíjense que si yo me posiciono en cualquier punto del eje X positivo y voy hasta el vector, me queda formado un ángulo. Ese ángulo justamente es el argumento, es el que le da la dirección a el vector. Entonces,
¿Cómo hacemos para calcular ese argumento? También volvemos a utilizar conceptos que trabajamos anteriormente. Tenemos un triángulo rectángulo. Para poder calcular los ángulos de ese triángulo rectángulo, relacionando los lados, tenemos justamente las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Pero en este caso particular, tenemos dos catetos. Uno es el cateto opuesto al ángulo, que en este caso es B, y el otro es el cateto adyacente, que en este caso es A. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el argumento del vector? Implementando una de las razones trigonométricas, que es la tangente. ¿Por qué la tangente? Porque la tangente, si ustedes recuerdan, relaciona el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y son justamente los dos lados del triángulo que tenemos. Entonces, la tangente de alfa, que alfa es el argumento que tenemos que encontrar, va a ser igual al cateto opuesto, que es B, sobre el adyacente. ¿Por qué necesitamos trabajar con el módulo y con el argumento del vector? Porque justamente estos dos conceptos son los que necesitamos para construir esas dos nuevas formas del número complejo, o sea, la forma polar y la forma trigonométrica. Entonces, a partir del módulo de la longitud del vector y del argumento, nosotros podemos expresar a un número complejo de dos formas. Una es la forma polar de z, que se escribe como z igual a, y se escribe como un par ordenado, o sea, teniendo en cuenta el módulo del vector y el ángulo. Por eso es importante que encontremos estos dos elementos para poder encontrar la forma polar. Y la forma trigonométrica de z queda representada como z igual al módulo de z multiplicada por el coseno de alfa, que alfa es el argumento, más i seno de alfa. Acá fíjense que en la forma trigonométrica queda bien especificada quién sería la parte real, que acá representaría el coseno, y la parte imaginaria, que sería el seno, justamente porque está acompañado por el símbolo imaginario. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos un ejemplo para que la idea de escribir un número complejo en forma polar y en forma trigonométrica quede aún un poquito más clara. Supongamos que nosotros queremos encontrar la forma polar y trigonométrica del siguiente número complejo. El número complejo que tenemos es z igual a menos 1 más 3i. ¿Qué es lo que vamos a hacer en un primer momento? Vamos a construir su gráfica. Trazamos los ejes, marcamos el eje real, el eje imaginario, y lo que hacemos es trazar el vector correspondiente. Me voy a posicionar en menos 1 en el eje real y en 3 del eje imaginario. Entonces, me posiciono en menos 1, voy hasta 3, este sería el punto, por lo tanto, el vector que representa a ese número complejo empieza desde el origen de coordenadas hasta dicho punto. Bien, entonces, a partir de esta representación, que como ustedes ven, me queda nuevamente un triángulo rectángulo, ¿sí? Voy a poder encontrar quién es el módulo o la longitud del vector y quién es el argumento. Nosotros bien dijimos que el argumento siempre se marca desde el eje X positivo hasta el vector. Es decir, que yo me posiciono acá y lo que voy a hacer es marcar hasta el vector. Es decir, que mi argumento, o sea, el que le da la dirección al vector, es en este caso el que está pintado de color violeta, al que llamamos alfa. Ahora, ¿por qué marcamos otro ángulo? Porque justamente este argumento o este ángulo alfa no se encuentra dentro del triángulo rectángulo. Entonces, lo que hacemos es marcar un ángulo, en este caso conocido como omega, el cual va a ser nuestro ángulo auxiliar. ¿Por qué se llama auxiliar? Porque es el que me va a ayudar a poder encontrar quién es el argumento del vector con el que estamos trabajando. Entonces, siempre el argumento se marca desde el eje X positivo hasta el vector, y en este caso, como mi triángulo rectángulo, que es de donde yo saco toda la información, no está ese ángulo alfa,
lo que voy a hacer es marcar un ángulo auxiliar que en este caso es conocido como omega. Entonces, una vez que marcamos el vector e identificamos cuáles son todos los elementos, lo que vamos a hacer es empezar a calcular dichos elementos. Primero vamos a sacar el módulo del vector, que habíamos dicho que sacándolo de la fórmula del teorema de Pitágoras, calcular el módulo es hacer la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. El valor de a, recuerden que en la parte real es menos 1 lo elevo al cuadrado, y la parte imaginaria es 3. Solamente uso el número que acompaña a la parte imaginaria. Entonces, cuando resuelvo, menos 1 al cuadrado es 1 positivo, 3 al cuadrado es 9, 9 más 1 me da 10. Es decir, que el módulo es igual a la raíz de 10. Esto, como es un número irracional, lo voy a dejar expresado de esa manera. En el caso de que esa raíz tenga solución entera, pongo justamente cuál es su resultado. Bien, entonces, encontramos el módulo de z. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar quién es el argumento. Bien, como el argumento, o sea, el que me da la dirección del vector, no se encuentra dentro de ese triángulo rectángulo, lo que voy a hacer es encontrar el ángulo auxiliar. Si ustedes observan, en mi triángulo rectángulo, ¿sí? Tengo el ángulo auxiliar que es omega, el cateto opuesto, que sería 3, y el cateto adyacente, que es 1. ¿Por qué no pongo menos 1? Porque como estoy hablando de un triángulo, ¿sí? Y son longitudes, las longitudes son siempre positivas. Entonces, ¿cómo hago para calcular mi ángulo auxiliar? Bueno, justamente como tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿qué razón trigonométrica es la que relaciona a ambos catetos? Como habíamos dicho anteriormente, la tangente del ángulo auxiliar, en este caso, relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. Entonces, la tangente de omega va a ser igual al cateto opuesto, que mide 3, y cateto adyacente, que mide 1. Les vuelvo a repetir nuevamente que uso el valor positivo porque al estar trabajando con un triángulo, estoy trabajando con longitudes. Y las longitudes son siempre positivas. Entonces, si recordamos cómo se resolvía la tangente de un ángulo, que en este caso es omega, es igual a 3 sobre 1, en la calculadora tendríamos que aplicar shift tangente, porque lo que quiero encontrar es el ángulo, que se escribe como arco tangente de 3 sobre 1, y esa cuenta en la calculadora me va a dar el ángulo. Ahora, el ángulo se mide en un sistema particular, que es el sistema sexagesimal. Entonces, una vez que en la calculadora aplicamos o apretamos las teclas shift tangente de 3 sobre 1, el resultado que vamos a obtener me va a dar un número decimal. Es por eso que para pasarlo al sistema sexagesimal como corresponde, debemos apretar luego la tecla de grados, minutos y segundos. Una vez que presionamos la tecla de grados, minutos y segundos, nos va a dar justamente el ángulo auxiliar, que en este caso es 71 grados, 33 minutos, 54,18 segundos. Bien, ahora, ¿este ángulo es el que yo necesitaba encontrar? No, justamente este es un ángulo auxiliar y se llama auxiliar porque es el que nos va a dar lugar, es el que nos va a ayudar para poder encontrar el argumento del vector. El argumento, como bien dijimos anteriormente, es alfa. Entonces, una vez que encontramos el ángulo auxiliar, tengo que observar, primero, en qué cuadrante se encuentra el vector. Si observamos nuestra gráfica, habíamos dicho que el sistema de coordenadas cartesianas tiene 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. En el primer cuadrante va de 0 a 90 grados. El segundo cuadrante va de 90 a 180. El tercer cuadrante va de 180 a 270 grados y el cuarto cuadrante va de 270 a 360 grados, completando así el giro completo. Entonces, como nuestro ángulo y el vector se encuentran en el segundo cuadrante, para hallar alfa, ¿qué debemos plantear? Y bueno, si ustedes observan el dibujo,
entre alfa y omega forman un ángulo de 180 grados. Es decir, que si yo a 180 grados le resto el ángulo omega, me va a dar como resultado el ángulo alfa, que es el que yo necesito encontrar. Entonces, para encontrar alfa, a 180 grados le resto omega, y es 180 grados porque se encuentra en el segundo cuadrante, me va a dar como resultado que el ángulo alfa es 108 grados, 26 minutos, 5,82 segundos. Este ángulo, que es el argumento, es el ángulo que nosotros necesitábamos encontrar para poder escribir la forma polar y trigonométrica. Entonces, una vez que hallamos el módulo, que es raíz cuadrada de 10, y una vez que encontramos el argumento, que es 108 grados, 26 minutos, 5,82 segundos, para escribir la forma polar y trigonométrica, lo único que vamos a hacer es reemplazar en las escrituras que mencionamos anteriormente. Habíamos dicho que la forma polar de un número complejo era el módulo, punto y coma, el argumento. Bien, entonces, el módulo complejo, el número complejo queda representado como forma polar como z igual a raíz cuadrada de 10, punto y coma, el argumento, que el argumento es 108 grados, 26 minutos, 5,82 segundos. De esta forma me queda expresada la forma polar. No necesito hacer más nada. Y la forma trigonométrica de z también habíamos obtenido una fórmula, la cual era el módulo de z, que es raíz de 10, por coseno del ángulo, coseno de 108 grados, 26 minutos, 5,82 segundos, más y seno del mismo ángulo. Ahora, ¿cómo sabemos si lo que nosotros encontramos está bien? Ustedes piensen que tanto la forma polar como la forma trigonométrica son expresiones equivalentes a la forma binómica. Es decir, que si yo resuelvo algunas de estas dos formas, tanto la forma polar como la forma trigonométrica, tengo que encontrar nuevamente cuál es la forma binómica. Recuerden que la forma binómica, cuando nosotros comenzamos, era z igual a menos 1 más 3i. Entonces, a partir de esta expresión, ¿cómo hago para que me quede como forma binómica? Bueno, justamente lo que hacemos es resolver únicamente la forma trigonométrica. Si ustedes observan, la forma trigonométrica es esta, es decir que el coseno de 108 grados, 26 minutos, 5,82 segundos representaría la parte real y la del seno del ángulo representaría la parte imaginaria. Aplicamos la propiedad distributiva, o sea, distribuimos el módulo, que es la raíz cuadrada de 10, tanto para el coseno como para el seno, y lo único que nos queda hacer es resolver en la calculadora. Si resolvemos en la calculadora raíz cuadrada de 10 por coseno de este ángulo, nos va a dar aproximadamente menos 1. Y si resolvemos en la calculadora raíz de 10 por seno de el ángulo, vamos a obtener como resultado aproximadamente 3. Y como está acompañado por la parte imaginaria, me va a quedar como menos 1 más 3i. Esa sería una forma de corroborar que tanto el argumento como el módulo del vector que ustedes encontraron es correcta. ¿Son expresiones diferentes al número complejo escrito en forma binómica? No, sino que son otras formas equivalentes de poder representar a un número complejo.